Muy buenos días, amada iglesia, ¿cómo están ustedes? Es un día bien maravilloso. Este día también lo ha hecho el Señor, todos los días lo ha hecho el Señor y estamos en tu casa y este día es para ti, para mí y es de parte de Él y para poder recibir de su palabra y poder crecer en su palabra, madurar en su palabra y más que nada en este tiempo. ¿Listo, iglesia? Bueno, resulta que el domingo pasado vimos una predicación y yo les dije que quedaba en una parte. Y estábamos viendo que en el reposo es que encontramos, o en su gracia encontramos reposo, o en lugar de reposo, y en fin, en la gracia encontramos reposo, pero el reposo también está en su gracia. En fin, las dos cosas van muy unidas. Entonces, hoy quiero continuar con esto. ¿Y por qué? Porque hay necesidad. De pronto tú donde estás allí dices, bueno, el día de reposo y están hablando de eso y ya lo habíamos visto y el domingo pasado ya lo vi, que debo descansar y debo descansar. Pero a veces lo decimos mentalmente, a veces lo decimos por decirlo, a veces decimos, sí, bueno, yo voy a descansar y reposo en el Señor y descanso. Lo decimos de labios para afuera, pero realmente estás descansado y no. Entonces hoy vamos a seguir con esto. Y también con los milagros que sucedieron en el día de reposo, porque esto tiene una connotación maravillosa que Dios desea que nosotros, que tú y yo aprendamos. ¿Y por qué? Porque es la época, es el tiempo, es el momento. Bueno, y tú no debías de predicar de los tiempos y de los últimos tiempos. Bueno, eso lo estamos viendo en el discipulado y son enseñanzas. Pero yo quiero que ser guiada por el Espíritu Santo. Y yo sé que sí. ¿Por qué? Porque de pronto en tu corazón y en tu mente han habido afanes por muchas cosas. Han habido afanes, angustias por muchas cosas. También han habido cargas. También te sientes pesado. También probablemente sientes carga con tu familia, con quien vives, porque también no has podido salir. Y has tenido que relacionarte mucho con los tuyos en casa. Y también te has sentido un poco agobiado por ello. Otros de pronto dirán, no, a mí no me pasa eso. No, nosotros nos llevamos bien. Pero a pesar de que te llevas bien con tu familia, puede ser que te sientes también cargado por no proveer para tu familia o por no ser lo suficientemente responsable para ellos o por no poder guiar a tus hijos. En fin, hay muchas cosas dentro de nosotros. Entonces, en esta mañana es hermoso lo que vamos a ver para poder entrar realmente en ese verdadero descanso y yo voy a continuar. Resulta que habíamos visto en el día de reposo el Señor hizo 7 milagros y 7 porque son para todos los días de la semana. Y vimos que Él hizo un milagro maravilloso allí, que fue con aquel hombre que estaba paralítico en el tanque de Betesda y que se levantó. Él se había conformado a ser sano y a ser enfermo, perdón, y él había quedado allí y como que ya dijo, a todos les suceden esos milagros, de pronto a mí no, y a la final él quedó allí en ese estanque y esperando que alguien lo llevara, pero nunca nadie lo llevó. Entonces muchas personas tratan de buscar una sanidad, pero no la encuentran, y eso se llama ser religioso. Buscamos sanidad a través de la palabra, a través de versículos, leyéndolos, repitiéndolos, y a veces nos dicen, repite, yo soy sano, y repetimos y repetimos, y pensamos que repetir mucho los versículos, de pronto eso me va a dar la sanidad, y resulta que tú ya la tienes. Eres sano, estás tratando de ser sano, aún repitiendo los versículos. Es creer y recibir. Bien, vimos también no solamente este hombre, sino también vimos el endemoniado y lo mismo, muchas palabras, muchas cosas en tu cabeza, muchas voces que llegan a tu cabeza, y en esta época también hay y voces que confunden, voces que te dicen que si vas bien, que no vas bien, que si tú eres bueno o no eres bueno, que eres te estás moviendo por lo bueno que eres o no lo bueno que eres, por obras, en fin, eres condenado, culpable, frustrado y muchas cosas, aquellos cosas y voces que hablan en la
cabeza y confunden. Sí, tengo la verdad, no la verdad, es lo que yo digo, lo que no digo, porque todo el mundo habla esto, porque el otro habla lo otro, porque el mundo dice esto y no dice lo otro, y yo quiero esto, y empiezas a pensar muchas cosas y a tu manera y tus creencias y tu filosofía y lo que lees, si lees un libro, miras otra religión, miras el ateísmo, miras el marxismo, miras el comunismo, miras el socialismo, miras el humanismo, la antropología, de pronto miras todo eso, o de pronto no ves eso también, pero miras mucho internet y escuchas a muchos que dicen una cosa, dicen lo otro, dicen otro, y llega tanta información a tu cabeza que te confundes y casi que te vuelves loco, y a la final llegas a decir no y no más, y ya, y después ya no quieres creer en nada y tienes confusión, tienes mezcla, en fin. Eso hace que el demonio presione tu mente y estás confundido, no sabes para dónde coger. Y mucha gente, de hecho, dice que se ha enloquecido aún hasta leyendo la Biblia. ¿Y por qué? Porque escuchan mucho y entienden mal, interpretan y ven a Dios como un Dios juez duro y que mata, y que por qué no sanó, y que por qué destruyó a su pueblo, y que por qué destruye a la gente, y si Dios es bueno, entonces ¿por qué esto? Y leen la Biblia y leen sin el Espíritu Santo y sin el Espíritu de la vida y sin haber aún recibido a Cristo, y eso hace que las personas reciban otras voces y aquí va enloqueciendo. Entonces vimos ese endemoniado y el Señor lo sanó, porque hay mucha información y mucha cosa que le hablan a la persona. También vimos el de la mano seca, el hombre de la mano seca que era improductivo, se creía improductivo y mucho trabajo y demasiado trabajo, y yo quiero responder, yo quiero ser productivo, y muchos dicen, ¿yo qué estoy haciendo? Yo no estoy haciendo nada, y se quedan aún así y se enferman hasta por eso. Entonces vimos la suegra de Pedro también, enferma de la fiebre, y decíamos, y bueno, ¿y por qué una fiebre? ¿Por qué? Pues porque la fiebre llegó a causa de una infección. ¿Y la infección por qué? Pues porque se murieron muchos leucocitos, se murieron muchas defensas. ¿Y por qué llegó que se murieron las defensas? Porque se afanó, le dio miedo, le dio angustia, y al afanarse y al darle miedo y darle angustia, pues mata sus defensas. Y asimismo, pues no tiene defensas para cuando le entra un virus. ¿Ves? De pronto tú tienes miedo y pánico en la casa porque no tienes dinero, no tienes trabajo, no tienes esto, y entra el pánico de que me voy a morir, y empiezas a tener pensamientos de muerte continuo, y mi familia, y mis hijos, y cómo hago, y si me voy, y si me muero, y si me enfermo. Y entonces el miedo hace que tu adrenalina se aumente, y al aumentarse mueren las plaquetas, lo que te defiende, y luego ahí sí entra el virus. Entonces eso que tú temes de pronto puede traer realmente la enfermedad. Y por eso el Señor la sana en reposo. ¿Por qué? Porque la gente está afanada con una presión muy grande de necesidad. Bien, entonces estos fueron todos nuestros milagros que vimos en los 7 días. Hoy vamos a ver otro milagro rápidamente, y quiero que vayamos, y es una mujer encorvada. Y eso se encuentra en Lucas capítulo 13. En Lucas capítulo 13, versículos 10 al 13. Y voy a hablar rápidamente de esta mujer encorvada. Y dice allí, enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó, y luego glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno de pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Al decir él estas cosas se avergonzaron todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. ¡Wow! Muy hermoso y maravilloso. El Señor siempre nos enseña algo.
Dice que una mujer encorvada, y una mujer encorvada es una mujer gibosa, una mujer con una joroba grande. Y esa joroba hace que ella no pueda levantar su cabeza, hace que no pueda levantar su mentón. La mantiene mirando hacia el piso todo el tiempo porque viene la joroba aquí. Y dice que 18 años. 18 años. Mira lo contundente. 18 años. 6 más 6 más 6. ¿Cuánto da? 18. 6 más 6 más 6. 3 veces 6. Estaba marcada con el 6, 6, 6. Oh, oh, eso era. Tremendo eso. ¿Y qué significa marcada con el 6, 6, 6? El 6 es el hombre, el número 6 es el número del hombre, de lo humano. Entonces, está hablando ahí, es una posesión sobre algo humano, un gobierno espiritual sobre lo humano. La tenía atada. Ese Satanás, por eso allí el Señor habla y le dice a los principales de la sinagoga, le dice allí: hipócritas, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. O sea, Satanás la tenía atada, la tenía sellada, la tenía apartada para él. Ese es un sello. Eso es lo que significa esa mujer encorvada. Ahora, ¿qué más significa esto? Cuando dice encorvada, la mantiene mirando para el piso, la mantiene mirando a tierra, la mantiene mirando hacia abajo, no hacia arriba. No los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador, sino mírate a ti misma. Mira hacia la tierra, mira hacia tus pies. Nunca podrás mirar al autor, nunca podrás alzar tus ojos, no tendrás visión, no tendrás propósito, no tendrás metas. Eso significa. Y muchos a veces están enfermos de eso, mirando todo el tiempo a sí mismos. No se encuentran lo suficientemente hábiles para continuar, capacitados para seguir. No se sienten lo suficientemente inteligentes para estudiar y empiezan a mirar: yo ya no puedo, ya esto no es para mí y soy alguien que no sirve en esta tierra. Y miran hacia abajo y los mantiene el diablo mirando hacia abajo. No tienen visión, no tienen las metas, no miran más allá. Y hay muchos jóvenes que los mantiene el diablo mirando a sí mismos, el momento, el ya, el ahora, a sí mismos, pero no mirando mañana, qué metas, visionando, qué sueños y qué cosas más allá hay para mí y qué propósito. Entonces el enemigo los ata, los marca, diciéndole: tú eres mío, tú me sirves es para mí, no para Dios. Entonces esto es lo que refleja a esta mujer encorvada, siempre hablando hacia abajo, sin visión y sin metas y sin sueños. No sirvo, no hay más. Muy bien. Luego también tenemos otro milagro en el día séptimo. Entendimos ese milagro, ¿verdad? El de la mujer encorvada. Vamos con el otro milagro y vamos a mirarlo en más adelante. En Lucas 14, del 1 al 6, también hay otro milagro. Un hombre hidrópico. Aconteció un día de reposo, que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban, y aquí estaba delante de él un hombre hidrópico,
Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron. Y él tomándole le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos dijo: ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Entonces les está hablando nuevamente de desatar, ¿cierto? Dice: ¿quién de vosotros, si su asno o su buey, aquí ya no es desata, sino dice cae en algún pozo, lo sacará inmediatamente? La anterior era desatar del diablo, ¿cierto? Porque estaba marcada, pero ahora a este hombre hidrópico le dice: saca del pozo, porque él cayó al pozo. Ok, ¿y qué es un hombre hidrópico? Un hombre, la hidropesía, ¿de qué da? La hidropesía da de estar sentado sin hacer nada. La hidropesía da porque se aumentan los líquidos en el cuerpo. Entonces era una persona que tenía demasiado sedentarismo. Una persona que empezó a sufrir por el sedentarismo una cardiopatía también, y eso produce que hayan muchísimos líquidos en el cuerpo, y eso va a producir entonces el sedentarismo, una mala nutrición y la obesidad. Entonces la hidropesía se inflama, hay líquidos y tienen mala nutrición y tienen, bueno, toda una cantidad de insuficiencia cardíaca. Todo esto ocurre. ¿Y por qué? Porque hay personas que hay unos que a veces se sientan y dicen: no quiero ir, para mí no es esto, y se sientan y quieren solamente es descansar y no escuchar a nadie. No quieren ir a un trabajo porque les da miedo, les da temor. No quieren avanzar hacia otras cosas, visionar, ir por metas, ir por propósitos, por objetivos, porque les da todo miedo. Miedo al futuro, miedo al presente, miedo a las personas, miedo a presentar una hoja de vida, miedo a ir a un trabajo. Hay miedo allí. Prefieren quedarse quietos, y esto puede producir entonces una enfermedad en el corazón y va a producir pues más agua en su vida. Entonces antes es demasiado, ellos están no reposando, sino están sentados, agobiados de cosas, agobiados de lo que escuchan, agobiados, y prefieren no salir y quedarse quietos. Entonces el Señor allí habla de sacarlo, dice: cae en un pozo oscuro, en un pozo de sí mismo, en un pozo donde no sabe a dónde correr, a dónde ir. Muchas cosas que ocurren allí, y un pozo es algo profundo, y pide ayuda, y nadie le puede dar la mano, y encuentra que esa persona nunca va a encontrar a alguien que le pueda ayudar. Al contrario, a veces siente que se hunde más, a veces siente que cuando va a pedir ayuda las personas le dicen: eso le pasa a usted por esto, ahí sí le pasa por calabaza. Le dicen: eso le pasó por calabaza, ¿sí? Y le dicen: eso le pasa. Y entonces la persona dice: prefiero no contarle a nadie ni decirle a nadie, porque siempre que va a contar su problema o va a decirlo, se siente juzgado, se siente condenado, se siente criticado y siente una carga pesada, y dice: ¿y para qué le cuento a alguien mi problema y mi situación si no encuentro solución? Me siento como que peor me hundo. Eso es estar en un pozo. Entonces las personas quedan allí sumidas de todo este problema, porque nadie, es más, llegan a una iglesia cristiana, quieren ellos una solución de pronto a su vida, quiere que alguien, y cuando se encuentran, entonces el pastor les dice: bueno, muy bien haber recibido a Cristo, excelente que recibiste a Cristo, ahora el Señor Jesucristo, Él quitó tu pecado, quitó todo en la cruz, te hizo sano y todo, pero de ahora en adelante necesitas empezar a portarte bien, y de ahora en adelante necesitas un poco de más ayuno, de oración, de leer la Biblia, porque si tú no te levantas todos los días a las 6 de la mañana, pues Dios no te va a escuchar, y necesitas ayunar para poder recibir. Y si tú no ayunas, si tú no oras, si tú no lees, y si tú no vienes a la iglesia, pues Dios no te va a bendecir. ¿Sabes una cosa? Eso es una grandísima mentira. En el momento que tú recibes a Cristo, tú ya eres bendecido y la prosperidad está dentro de ti. Listo.
sino que nosotros venimos a la iglesia es porque pertenecemos al cuerpo. Venimos a la iglesia es porque recibimos más comida, pero tú eres bendecido. Y luego le dicen fuera de eso, y si tú no diezmas, si tú no ofrendas, y si tú no estás dando en la iglesia, pues no eres bendecido tampoco, Dios no te va a dar. ¿No sabes una cosa? No, tú ya eres bendecido y Dios te bendice, así no des, así no ofrendes, así no diezmes. Lo que pasa es que te vas todo el tiempo, cuando Dios dice que ofrendes o diezmes, es porque quiere bendecirte y mucho más, y quiere mostrarte su gloria, y quieres que disfrutes. Es eso. Pero Él te sigue bendiciendo. Ahora dice, yo no voy a dar. No, si dices no voy a dar es porque tú no has conocido al Señor y no has entendido su gracia. Pero cuando entiendes su gracia y lo conoces a Él, entonces tú eres un adorador. Y cuando eres un adorador, tú das. Pero das porque es con alegría, porque tú sabes quién eres, no porque te lo están diciendo. Entonces cuando una persona llega a la iglesia y recibe todas estas cosas, entonces ella piensa salir, pero como que lo hunden más y lo meten más en el pozo. Amén. Entonces muchas veces nos hemos sentido de esa manera. ¿Cuántos de ustedes y de los que están aquí se han sentido de esa manera? ¿Cuántos se sintieron en algún momento que los hundieron más? A veces cuando llegamos a veces a una iglesia se sintieron más culpables, a veces se sintieron que no podían salir, se sintieron que no eran lo suficientemente buenos, que no eran lo suficientemente correctos, que no merecían, y que para estar en el liderazgo necesitaban ser perfectos, y cuando se equivocaban no podían, entonces se sintaban frustrados. ¿Cuántos de ustedes, los que están aquí en este momento aquí trabajando conmigo para que nosotros podamos llevar la palabra a tu casa, cuántos se han sentido aquí? Pues yo no te puedo preguntar a ti, pero tú me puedes estar respondiendo allá, pero sí puedo preguntarles aquí a ellos. ¿Te sentiste alguna vez cuando llegaste a la iglesia de esa manera? ¿Alguna iglesia? ¿Tú, David? ¿Miki? ¿Dianita? ¿Joa? Susi, todos nos hemos sentido como que no podemos, frustrados, cansados, agobiados, y que llegamos a la iglesia como para descansar y sentimos peor carga. Y fuera de eso te dicen, pórtate bien, camina derecho. Ahora es un buen testimonio. Todo el mundo te está mirando, y donde te tuerzas, te cae el pastor, te cae la pastora, te cae toda la iglesia. Entonces no quieres volver, no quieres venir, no quieres nada, porque es más el peso. Pues esto mismo le estaba pasando al hidrópico, y él dijo, prefiero sentarme y quedarme quieto en casa, no quiero salir, porque todo lo que yo hago está mal. ¿No te has sentido así? Pareciera que todo el mundo te dijera, cada cosa que tú haces la embarras. Es más, escuchamos esta palabra, muchas frases, escuchamos esta frase: no, lo que tú hiciste con la mano ahora lo borras con el pie. Y te lo dicen, y tú más culpable. Y siempre te dicen, ¿cuándo será que usted puede cambiar? Menos. ¿Y para qué va a esa iglesia si usted sigue lo mismo? Le dicen. ¿Y para qué levanta las manos a adorar si usted sigue peor? Entonces la persona dice, ¿sabe qué? Prefiero no ir a ninguna parte. En el trabajo, una cosa. En la iglesia, donde pensé que allí podía yo recibir respuesta y descansar, y realmente no, parece que yo recibo a Cristo, Él es mi Salvador, pero también entonces ahora tengo que hacer cantidad de cosas para agradar a Dios y para alcanzar esa salvación. Y eso es falso. Tú eres salvo por siempre, eres sano, eres próspero, eres bendecido, eres libre, eres sin culpa, eres sin condena, porque el Señor es la obra de Él y no la tuya y no la de nadie, ni ningún miembro de la iglesia. Él lo hizo perfecto para ti. Entonces, qué maravilloso poder entender eso. Esa era la hidropesía. Ahora, también encontramos en Juan 9, 1, 15 otro milagro que hizo el Señor en día de reposo. En Juan, vamos a Juan, capítulo 9,
versículo del 1 al 15, y dice que sana a un ciego de nacimiento. Y dice, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, y cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y él está diciendo ahí: luz soy del mundo. Y dice, y dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y juntó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque Siloé, que traducido es enviado. Y fue entonces, se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Y unos decían: él es. Y dice: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó y me dijo: ve a Siloé, lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Vuelven y otra vez aquí los fariseos se van contra Jesús porque él sana a un ciego. Pero mira la pregunta que le hacen sus discípulos: ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? ¿Quién pecó? O sea, según todo el mundo, tú tienes una enfermedad o tienes un problema, es por el pecado. Oh, ¿qué hiciste ayer? Ve, por eso hoy no eres bendecido, es que ayer le embarraste. Oh, a la semana pasada te fuiste a tomar unas cervezas. A partir de ahora te tomaste la cerveza. Fuiste la anterior a la iglesia, recibiste a Cristo, pero luego te tomaste las cervezas y ahora cuando te las tomaste, pecaste. O sea que a partir de ahora, mi hijito, estás enfermo. Entonces se enfermó. Ahí sí, como dicen todos, paila. ¿Se dio cuenta? Se enfermó. ¿Por qué? Pero ¿quién lo manda a irse a una cantina a jartar? Le dicen. Esos son los términos. ¿Quién lo manda? Dios lo castigó. U otros dicen: es una prueba de Dios. A ver, Dios no te prueba con enfermedad. ¿Quién dijo que Dios necesita probar la fe de una persona y probar a sus hijos a ver si lo aman o si lo quieren o si esto, mandándole una enfermedad? Entonces Dios mismo se contradice. Envía a su hijo para quitar la enfermedad en la cruz del Calvario y la quita de una vez y para siempre, y luego le manda la enfermedad para que siga enfermo. A ver, pensemos. No es lógico, es que ni siquiera en la lógica. Entonces lo mismo pasa con este hombre ciego y le dicen: él pecó. O sea que la enfermedad es por el pecado. Y eso era lo que decían los fariseos. O sea que todo el tiempo era la ley encima, todo el tiempo acusando, todo el tiempo decían, todo el tiempo una piedra grande sobre la persona, y por lo cual sus problemas ocurren es porque son pecadores. Claro que sí, muchas veces los problemas vienen por el pecado del mundo, pero el Señor vino, dice, la gracia vino, el Señor vino, murió en la cruz del Calvario para quitar el pecado a toda la humanidad, y que es lo que únicamente necesitamos: recibirlo, recibir esa salvación tan grande. Cuando Él quitó el pecado, entonces al quitar el pecado, la enfermedad se tuvo que ir, la opresión demoníaca se tuvo que ir, el cansancio se tuvo que ir, la frustración se tuvo que ir, la tristeza se tuvo que ir. O sea, todo se tuvo que ir, porque si ya no hay pecado, entonces ¿cómo el diablo puede acusar a alguien? ¿Cómo el diablo puede atar a alguien? ¿Cómo el diablo puede coger a alguien y señalarlo y decirle: este es mío? No puede, porque ya no tiene pecado, está libre. Está libre de condena, está libre, totalmente libre. Y el diablo puede llegar y decir: yo lo condeno. Y el Señor le dice: no puedes condenarlo, porque yo morí por él, yo pagué por él. Y si yo morí, él murió conmigo, y yo resucité y vencí y quité el pecado de él y pagué por él, por ese pecado. Y la paga del pecado es muerte. Yo morí por él. O sea que ya es libre. Así que el diablo no puede acusarlo. Entonces, ¡qué maravilloso! Todo está ahí. Pero mira, el problema es que no hemos entendido eso. Y nosotros seguimos religiosos y seguimos bajo la ley. Entendimos que el Señor lo quitó.
Pero muchas veces el diablo viene otra vez y nos trata también de mostrarnos a nosotros aquí que no somos lo suficientemente buenos, que no somos lo suficientemente correctos. Y nos trata otra vez de decir, tienes que hacer algo más, tienes que ir a hacer algo, como lo que le dijo el diablo a Eva. No, eso es lo que está diciendo Dios, no es así. Tienes que ir a hacer algo con tus esfuerzos, algo que tú puedas para poder lograr eso que necesitas, porque Dios no lo puede todo, es lo que te dice el diablo. Y ahí es cuando tú te cargas, y ahí es cuando tu presión es muy fuerte, y viene entonces la culpa porque no lo lograste, la frustración porque no lo lograste, viene el cansancio porque no lo lograste, viene el desánimo porque no lo lograste, viene la tristeza porque no lo lograste, viene la depresión porque no lo lograste, viene la confusión porque no lo lograste. Entonces cuando no lo logras, entonces te entristeces, te encierras en casa, eres la persona más miserable de todo el mundo. Y eso es lo que muchos a veces sentimos, y no podemos como pararnos, y nos sentimos juzgados, criticados, señalados por todas las personas. Cuando salimos hasta la calle, estamos mirando de lado a lado a ver quién nos mira, cómo vamos vestidos, si vamos vestidos bien o no vamos vestidos, si hicimos buena cara o no. Entras hasta un supermercado y entras hasta miedoso, que te están mirando, te está mirando el vigilante. Pero ¿será que es que yo me voy a robar algo? No. Y todo el mundo, y como que ves que todos los ojos están sobre ti. ¿Y por qué? Porque el diablo está presionando eso. Tienes que hacer algo para agradar y ser mejor y ser excelente. Y si no lo haces, si no lo consigues, Dios no lo va a hacer. Mentira. El Señor Jesucristo lo hizo de una vez y para siempre. Quitó tu condena, quitó tu culpa, quitó el pecado. Eres libre, eres lleno de Cristo, y tú eres próspero, eres vivo y tienes la vida que permanece por siempre dentro de ti. O sea que pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, hagas lo que hagas, ya lo que eres en Cristo lo eres. O sea, eso da libertad. Ya el diablo no tiene por qué condenarte. Entonces, cuando yo miraba esto, yo decía, Señor, muchos de nosotros, yo decía, Señor, ¿por qué me estás mostrando esto? ¿Por qué? Porque muchos de nosotros en estos tiempos, sobre todo ahorita, en estos últimos tiempos y todo lo que está pasando a nivel mundial, no entramos realmente en ese reposo. Ahora, ¿qué está hablando el Señor allí en el reposo? ¿Qué está hablando? Él, ¿por qué sanó en cada día del reposo? Hizo esos milagros. Porque Él vino a decir, no es la ley fría como una piedra sobre ti. No es la ley, porque la ley dice que fue dada a Moisés y fue dada en una piedra y escrita en una piedra. O sea, es como una piedra, es como cuando te dan pedradas. Es dura, es fría. Pero dice, pero la gracia vino, Jesucristo vino, es una persona la gracia. Él vino. Entonces, hay algo tan maravilloso. La ley fue dada, algo que se envía desde lejos, la diferencia a otro lado. La gracia y la verdad vienen, pero a través de Jesucristo. La ley fue dada a su siervo, a un siervo, a Moisés, pero la gracia vino en su Hijo. La ley habla sobre lo que el hombre debe hacer todo el tiempo. La ley habla sobre lo que el hombre debe hacer todo el tiempo. Escucha bien esa frase y escríbela. Eso es lo que hace la ley. Lo que el hombre debe hacer todo el tiempo. Y ¿sabes una cosa? El sistema de este mundo se rige basado en eso. Lo que el hombre debe hacer todo el tiempo. Porque si tú no haces lo suficiente, no te aceptan en tal trabajo, no te aceptan allí, no te aceptan acá, no eres agradado en casa. Todo el tiempo el mundo se rige sobre ese sistema de ley. Lo que el hombre debe hacer. Eres valorado por lo que haces. Eres apreciado por lo que haces. Eres apreciado por el premio Nobel. Eres apreciado por los
¿cómo se llama? Las medallas de oro. Eres apreciado por las menciones de honor. Eres apreciado por las felicitaciones y los aplausos, porque el hombre hace. Pero el día que nadie te aprecia o que te salió mal alguna cosa, alguna tarea, algún ejercicio, algo en la universidad, algo en el trabajo, o te dijeron, te regañaron, te dijeron usted no, entonces empiezas a temblar porque no eres suficientemente excelente para el jefe o para la universidad o para el profesor, y empiezas a temblar y empiezas a frustrarte y te introduces en una casa, te sientas, te deprimes, te angustias, porque todo el mundo exige eso. La ley es eso, lo que el hombre hace. Todo lo que el hombre hace, debe hacer. Pero ¿saben una cosa? La gracia revela lo que es Dios. Compara las dos cosas. La gracia revela quién es tu Señor, quién es Dios, porque Dios está por encima de esta humanidad, por encima del mundo, por encima de las circunstancias, por encima de todos. Dios está por encima, y la gracia revela que Él está por encima y te ama. Y Él envió a su Hijo para amarte y para quitar el pecado y quitar la carga pesada de todo el sistema del mundo, de todo el sistema social, de todo el sistema de hacer y agradar a otros. Para decirte, sin que tengas que agradar a alguien, sin que tengas que agradar al mundo y al sistema, yo te amo, yo te prospero, y yo soy tu sanador, y soy el que vivo en ti con vida para vivificarte y levantarte todos los días mucho más excelente que lo que puedas tú tratar de hacer. Es maravilloso, glorioso. En el primer milagro de Moisés, ¿sabe qué pasó? La ley convirtió el agua en sangre. La ley convirtió el agua en sangre. Pero el milagro de Jesús, que es la gracia, el agua la convirtió en vino. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! La convirtió en vino. ¿Qué significa eso? En Moisés resultó en muerte, en la gracia resultó en vida. Amén. Es maravilloso esto. ¡Qué hermoso! Bajo la ley, Dios demanda rectitud de los hombres, a los hombres pecadores, y les manda y demanda rectitud a los hombres en bancarrota, en la ley. Hombres en bancarrota, y les manda rectitud, demanda. Pero bajo la gracia, Dios nos da justicia como un regalo. En la ley el mundo demanda, y aún el que está en bancarrota, no eres nadie si tú no tienes una vida crediticia. Cuando tú no tienes vida crediticia, dices, eres un desconocido en la parte financiera. Y si estás en bancarrota, menos. Y por eso a veces nos sentimos tan agobiados y deprimidos muchos. Porque eso es lo que dice el mundo, esa es la ley del mundo, ese es el sistema. Pero en la gracia, Dios nos da justicia como un regalo. Eres justo, eres correcto, te equivocaste, no importa, yo soy el que obro dentro de ti y no tú. Es maravilloso. En el Antiguo Testamento, cualquiera que venía a Dios moría. Pero en el nuevo pacto, cualquiera que viene a Jesucristo tiene vida y vive. Porque Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea que no se puede mezclar, no se puede mezclar. Jesús dijo, no puedes poner vino nuevo, es decir, la gracia, en odres viejos, porque el vino nuevo se fermentará y perderá a ambos. Entonces, bajo la ley, Dios dijo, por ningún modo tendré por inocente al culpable, visitaré la maldad hasta la tercera y cuarta generación.
Pero bajo la gracia Dios dice: porque seré misericordioso a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus iniquidades. Aleluya. ¿Qué ocurrió? Hubo un cambio. Hubo un cambio, pero un cambio debido al Señor Jesucristo. Predicamos que si obedecemos a Dios, Dios te bendecirá, y si lo desobedecemos, te maldecirá. Eso es lo que se predica en muchas partes, pero se predica muy sutilmente, como muy por debajo de cuerda. Y eso suena bien, pero es muy peligroso, porque muchas personas no tienen todo en orden. Hay muchas personas no lo tienen todo en orden, pero ¿sabes una cosa? Son muy bendecidas. Son muy bendecidas. ¿Y saben qué se llama eso? Favor ganado. Favor ganado. Favor ganado. No adquirido. Favor ganado. No adquirido. Tú no lo adquieres. Fue ganado porque te lo dio Cristo. Entonces tenemos problemas muchas veces para amar al vecino, a las personas, y Él dijo: ama a tus enemigos. Él no dijo: mata a tu vecino. ¿Sí? ¿Qué dicen mis oyentes? Él dijo: ama a tu vecino, ama a tu enemigo. A tu enemigo. Ahora Él dijo: si tu ojo te hace caer, sácalo y échalo de ti. ¿Sí o no? Y si tu mano te hace caer, córtala. ¿Han visto a alguien que haga eso? ¿Lo han visto? No, de ninguna manera. Aquí me contestan todos que no. ¿Saben qué pasó? Y cualquiera cuando mira eso y dice: wow, yo cómo así, y si mi mano me hace caer, corte. Entonces por eso muchas veces hasta por ahí en la antigüedad me cogían y le quemaban hasta las manos a los niños encima de la estufa cuando robaban. ¿Sí? ¿No pasó? ¿No han escuchado esos cuentos? Si tu mano te hace caer, córtala. ¿Saben qué? Jesús estaba mostrando era que la ley, y Él estaba mostrando y llevando la ley, la estaba llevando a su perfecto estándar. Y los fariseos siempre le llegaban a Él con la ley, ¿se acuerdan? Siempre le llegaban. En los días de reposo, todos le llegaron con la ley. Todos le llegaron allí a decir: no puedes en día de reposo, no puedes en día de reposo. ¿Cómo así que en día de reposo? Y el escándalo que hacían. Siempre le llegaban con la ley a lo que ellos podían hacer. Ellos pensaban que eso lo podían manejar, que eso lo hacían ellos normalmente. Y Jesús dijo: si ves con lujuria, por ejemplo, lo dijo también, si ves con lujuria una mujer y ya pecaron, la ven con lujuria una mujer, ya pecaron. ¿Cierto? Eso lo dijo. En cambio, los judíos, ¿qué decían? Los fariseos, en cambio decían: a menos que haga el acto, pecan. O sea, ellos acomodaban las cosas. Entonces, ¿qué hicieron ahí? Jesús es experto para usar la ley y llevarla ¿a dónde? Al extremo. Y la lleva al máximo, al extremo. Pero todo ¿para qué? Para que veamos la necesidad de ¿quién? De Jesús. La llevó al máximo. Por eso siempre se les acercó: ¿ustedes dicen esto? Entonces ustedes también tendrían que hacer esto. Ustedes dicen esto, entonces también tendrían que hacer eso. Y la llevaban, como diciendo: no, yo no puedo cortarme una mano, yo no puedo sacarme un ojo. Pero la estaba llevando allí. Jesús es experto en eso. Él no iba a querer que le sacaran un ojo a una persona o cortarle la mano, ¿verdad? Pero Jesús predicó en la montaña. Y allí en ese pasaje tan hermoso, cuando también predicó en la montaña, cuando predicó a todos estos en días de reposo, Él predicó desde allí de lo alto, y cuando predicó en la montaña desde allí, estaba predicando a los moribundos. ¿Y saben qué hace Jesús? Se baja de la montaña y viene hasta abajo y llega y se acerca a un hombre leproso y va y lo sana. ¿Qué estaba hablando Jesús? Él se bajó. Él bajó de los cielos para venir a nosotros y bajar y darnos su vida, darnos todo a nosotros.
y bajó y lo limpió y limpió a esto. Él bajó del cielo para nosotros. Él es la gracia. Él es la gracia. Hoy en día, por eso el Señor, durante todos estos días de reposo, Él estaba quitando, era la ley. Él estaba hablando, descansa, descansa, que yo ya lo hice. Descansa que yo quité tu carga, descansa que yo quité tu condena, descansa que yo quité tu frustración. ¿Por qué tratas de agradar a otros? ¿Por qué tratas de seguir trabajando tan fuertemente, tan fuerte como para demostrárselo al sistema del mundo? ¿Por qué tratas cuando yo ya te di la prosperidad y la prosperidad está en mí? Y tú me tienes a mí, tú eres próspero. Ahora, cuando muchas veces nosotros decimos, bueno, yo descanso, pero como el domingo pasado, nos sentamos y dice, voy a descansar. Pero ese descanso, ese reposo, es la única palabra que el Señor habla en Hebreos, donde dice, esfuércense. Es la única responsabilidad que le ha dado al hombre. Esfuércense por entrar al reposo. No más. Esfuércense, pero no un esfuerzo de tus fuerzas, de decir ahora. No, es como en el descanso descansa. Esfuérzate como, es raro. Siéntate y descansa. Ahora, yo no te estoy diciendo que te sientes. No, es que cuando tú trabajas, descansas tanto porque sabes quién es el excelente de tu trabajo, el que te habita. Cuando hay personas que dicen, yo quiero ir a descansar, estoy cansado y agobiado de tanto trabajo, y van y se sientan en una playa o en una casa y dice, y si yo pudiera ir a tal lugar y descansar estaría bien, me pasaría este estrés, me pasaría esta depresión, me pasaría todo esto, y si yo fuera y me sentara, y llega el momento y te sientas y vas a vacaciones y te sientas allá así. Pero sin embargo adentro está pensando en sus hijos, está pensando en el trabajo, está pensando en qué va a hacer para el próximo cuando llegue de vacaciones, está inquieto, su corazón no descansa, está pensando y está aquí angustiado porque los negocios, porque no sé qué, y todavía siguen con el celular y siguen conectados a otras personas y siguen en control de sus hijos y en control de... ¿Está descansando? No, puede estar sentado. ¡Ah! ¡Qué rico! Pero aquí donde estoy puedo estar angustiada. Chicos, rápido, necesitamos grabar, necesitamos mandarlo de iglesia infantil. Ay, y estoy por dentro, ahorita ¿qué sigue? ¿Qué sigue? No, descanso. Aquí el afán, la angustia, el ser mejor, el mostrarle a los otros que tú eres excelente. Y eso no es. La excelencia viene cuando tú más descansas, reposas en Cristo. Cuando Él es el que te habita y lo reconoces. Hay muchos padres que disciplinan a sus hijos en estrés, en depresión, en angustia, cansados de todo el ajeite, y no pueden disciplinarlos en la gracia. Y cuando los disciplinan cansados y estresados, pues su corazón está cansado, está agobiado, los disciplinan duro, los castigan duro. Pero cuando tú reposas en Cristo, tú sabes que ellos son del Señor y tus hijos son de Él, ellos le pertenecen, así que tú simplemente das una palabra a tus hijos y Dios usa esa palabra como una espada para levantarlos. Pero estás en reposo y reposas en Cristo. Así que, amada iglesia, este es el tiempo, amada iglesia, este es nuestro tiempo. Un tiempo en el cual te digo, hoy hay gente por doquier, angustiados, inquietos, desesperados, lloran, se deprimen, encerrados. Y te quiero decir, Él vino para quitar esa dureza del sistema de ley, del mundo, la ley que se te ofrece en todo lugar, que si tú no lo haces, nadie lo hace,
que si tú no lo haces bien, nadie tampoco lo puede hacer, que si tú no eres perfecto no sirves, que si tú no eres bueno tampoco, que si tú no eres excelente, no, tú lo eres cuando tienes a Cristo dentro, y lo que eres ya lo eres es por Cristo, no por ti, no por tus esfuerzos, es porque Cristo te habita, porque Cristo se irradia a través tuyo, y es la obra de Él, no la tuya ni la mía. Amén, amén. Muy bien, así que allí donde tú estás, queremos orar. Y ahora a mi audiencia que tengo yo aquí, les quiero preguntar delante de todos ustedes, ¿han recibido? ¿Han entendido? ¿Han recibido en esta mañana? Muy bien, hemos recibido todos, ellos han recibido, ellos están aquí diciendo sí, 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 hemos recibido todos. Bueno, esperamos que tú recibas. Amén. Entonces vamos a orar, y vamos a orar más porque hay personas, yo sé que hay personas en casa, muchos hijos de Dios, Dios está hablándoles adentro, pero es tanto, has estado acostumbrado a llevar tu vida como el mundo la lleva y como te enseñaron desde niños. Si tú no eres excelente, no eres nadie. No, tú ya eres lo que eres en Cristo. Así que vas a descansar en esta mañana en que el Señor te habita. Él es la obra perfecta en ti. No es por lo que tú hagas, por lo que tú digas, como tú seas, sino es por Cristo moviéndose dentro de ti. Y si tú todavía te equivocas, tranquilo, el Señor te lleva a la perfección, porque vamos de gloria en gloria. Porque cada vez que reposas, la gracia más te abunda y más te lleva, y su favor fluye más. Cada vez que te preocupas, es como si oprimieras aquí con tu preocupación todas esas bendiciones que vienen sobre ti. Y cada vez que tú reposas, más fluye el favor, fluye porque es constante, permanente. Así que cierra tus ojos allí donde estás y vas a decirle allí: Señor Jesucristo, te deseo, te anhelo, te necesito. Tú eres el Señor, tú eres el dueño de la vida, tú eres todo. Tú moriste en esa cruz por mí, tú pagaste por mí, tú llevaste el pecado, tú llevaste toda condena, tú llevaste toda culpa, tú llevaste toda frustración, tú llevaste toda enfermedad, tú llevaste toda agonía, todo dolor, toda ansiedad, toda depresión, la llevaste en esa cruz. Así que hoy recibo, Señor, ese descanso, hoy recibo lo que tú hiciste, hoy recibo esa salvación tan grande. Hoy deseo, Señor, que tú mores dentro de mí, que tú vivas, que pueda yo descansar de mis afanes, de los agobios, de la angustia, del estrés, de por no poder ser suficientemente responsable, porque tú eres el que me habitas. Dile: Señor, quiero que estés dentro de mí, porque por causa tuya, Señor, todo es que se mueve y se puede mover y puedo ser responsable, aún descansado, Señor. Hoy deseo, Señor, con todo mi corazón, dejar de estar mirando a otros, comparándome con otros, angustiándome porque otros sí hacen o no hacen y yo no lo hago bien o sí lo hago. Señor, hoy tú eres mi suficiencia, tú eres perfecto en mí, tú eres el que obras en mí, no soy yo, Señor. Y te doy gracias, Señor Jesucristo, porque cuando estoy descansado en ti, reposado en lo que tú ya hiciste para mí, Señor, tu favor fluye en mi vida, en mi casa, en mi familia. Díselo, Él fluye, tu favor, tu gracia fluye en mi casa y en mi familia cuando descanso en ti, Señor. Te doy gracias, Padre, te doy la gloria y la honra. Y a partir de ahora, Señor, escuche lo que escuche, vea lo que vea, Señor, sé que tú estás en mí y lo que yo soy y lo que tengo, todo se debe a ti y es por causa tuya. Así que nunca quedaré en vergüenza. Te doy la gloria y el honor. Gracias, Señor Jesucristo. Amén y amén. Y una última.
David, préstame ese muñeco. Es que yo no quiero ser tan formal en las predicaciones. No quiero ser un predicador. Yo a la final hay muchos predicadores buenos y excelentes. Solo quiero predicar a la iglesia, a mi iglesia, a la familia que Dios nos ha dado y a otros que reciben esto. Pero el Señor te dice en esta mañana, cuando tú agarras tu problema, tus cosas, la agarras así, Él no la puede coger, tú la sigues presionando, tú sigues con el problema cogido ahí, la situación, lo económico agarrado. Pero cuando tú sueltas, Él lo coge. Tú lo agarras, pero cuando tú sueltas todo, puedes decir, no va a responder, no va a responder. ¿Tú crees que su nombre va a quedar en vergüenza, el nombre de Cristo? No. Suelta y Él coge. Él puede coger todo. Tu esposo, tus hijos, si están en problemas, y Él soluciona lo de tus hijos y lo de tu esposo, tus finanzas, tu salud, todo. Suelta, suelta, suelta. Suelta. Él lo va a agarrar. Él lo va a agarrar. Amén. Amén. Iglesia, esto es para todos hoy. Suéltale a Cristo. Él es el responsable de tu vida. Señor, tú respondes. Señor, tú respondes. Señor, tú respondes. Suelta. Amén. Muy bien, iglesia. Nos vemos. Nos vemos la próxima vez. Adiós, iglesia. Sean muy amados. Amén.